comenzado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia. Hola, Dios les bendiga. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios que nos da este privilegio de estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. En el día de hoy estamos aquí enviándoles un saludo de parte de nuestros pastores, de nuestro pastor Gilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares y de parte de toda nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. En el día de hoy estamos con nuestro pastor John Jairo García. Pastor, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Bienvenido. Señorita, muy bien, bendecido y contento de estar nuevamente aquí y pensando cómo pasa el tiempo. 8 días han pasado y de nuevo aquí, Así es. pero contento. Amén. Esa es la actitud. Sí, el tiempo ha pasado rápido, pero es bueno. Así vamos a ir avanzando en esta serie de las armas de nuestra milicia, que cada vez que estamos aquí vamos aprendiendo un poco más, pastor. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración para que Dios sea bendiciendo este nuevo programa y este nuevo capítulo de esta serie. Amén, pastor. ¿Puede por favor dirigir la oración? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú eres el Dios de Abraham, tú eres el Dios de Isaac, tú eres el Dios de Jacob, eres el Dios de los profetas. Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora tome control de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestra lengua, que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo hablando de acuerdo a su santa, preciosa, divina voluntad. Padre, que este programa hoy llegue a más personas, y que todas las personas sean bendecidas en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, pastor. Bueno, pastor, no sé si ya le enviaron el link, pastor, para compartir. No sé si para que vayamos. Bueno, aquí vamos a ver. Mírelo. Tenemos el link, vamos a compartir. Vamos a compartir. A ver. Para que más personas. Gloria a Dios. Amén. Amén, pastor. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en YouTube como Iglesia Monte de Sion Martorell, para que ahí vean toda la programación, para que no se pierdan ninguno de estos programas, de todas estas enseñanzas que hemos ido transmitiendo durante estos meses. Pueden verlas allí. Si se han perdido algún capítulo de la serie Las armas de nuestra milicia, pueden también verlos en YouTube, que están allí completas. Bueno, ya hemos compartido en todo lado donde podíamos compartir. Así que bueno, gloria a Dios. Eso es, pastor. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, pastor, ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo de hoy, que es el escudo de la fe. Así Bueno. Así Pero que recuérdeme dónde estábamos, a ver, qué fue lo último que habíamos hablado. lo último que hablamos, pastor, fue el calzado, o sea, calzarnos con el apresto del Evangelio de la Paz. Decía usted, pastor, que cuando salimos, si vamos para el culto, por ejemplo, yo me pongo los tacones para ir al culto. No me voy en tenis, no, en tacones, porque son los apropiados para la ocasión. Asimismo, cuando vamos a una batalla, tenemos que estar calzados con estas palabras de bendición, ¿no? Si vamos a algún lugar, llegar y dar esa bendición a donde vayamos. Y pues, pastor, más o menos resumido lo que hablamos la semana pasada. Le dejo a usted. Calzarnos los pies, ¿no? Con el apresto, el calzado del Evangelio de la Paz. Y asegurarnos que lo que vamos a llevar sea un mensaje de paz, de salvación, de fe. Amén. Somos profetas de paz, ya que el Señor Jesucristo dijo que cuando vamos a una casa, lo primero que tenemos que decir en una casa es: la paz de Dios sea a esta casa. Amén.
de Dios sea a esta casa. Y si hay un hijo de paz, la paz de Dios reposará sobre esa casa. Y por ende la gente va a decir, wow, desde que vino ese evangélico a mi casa, algo cambió, algo sucedió. Ese espíritu de discordia, o esa enfermedad, o lo que fuera que me quitaba la paz, ahora no está. Porque Dios hizo una obra poderosísima. Entonces hoy vamos a hablar de un arma poderosísima que dijo el apóstol, que cuál era, sister, sobre todo, ¿cómo es que dice el versículo? Del arma que vamos a estudiar hoy. Sí, pastor. ¿El del escudo de la fe? Sí, yo veo porque allí dice, no, el escudo de la fe. Amén. Lo que estoy viendo aún en la pantalla, el escudo de la fe. Amén. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Antes de avanzar al escudo de la fe, quiero recordar lo que el Salmo 91 dice: escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escudo y adarga. ¿Por qué quiero hacer un énfasis aquí? Porque habían escudos de defensa solamente, escudos que cuando se iba a la guerra, incluso algunos soldados eran especialistas en llevar estos escudos muy grandes, y cuando los enemigos lanzaban las flechas, ellos se colocaban al frente con estos escudos y protegían a todo el ejército de esas flechas. Escudos grandes. Se conocían como escudos, pero dice escudo y adarga. La adarga es otro tipo de escudo más pequeño, que era el escudo que llevaban más pequeño. Con una mano llevaban la espada, el otro el escudo. Y este escudo más pequeño no solamente servía de defensa, sino de ataque. Porque este escudo más pequeño, en el centro, tenía como un puñal que salía. Entonces, muchas veces, con una mano con la espada estaban atacando, pero cuando ellos se defendían del escudo, con su escudo pequeño, y al mismo tiempo, con ese mismo escudo podían herir al enemigo. Entonces, habían escudos de defensa y escudos de ataque. Por eso dice el Salmo, escudo y adarga es su verdad. Escudo de defensa y escudo de ataque. Y es interesante esto porque no podemos pensar que la fe nomás es para defendernos. La fe es para atacar el reino de las tinieblas. Voy a tratar, como siempre, a compartir pensamientos o algunos principios que le puedan servir en la vida práctica y desafíen su forma de pensar, desafíen su forma de caminar con Dios. Los discípulos que siguieron al Señor Jesucristo eran hombres comunes y corrientes. Muchas veces hicieron y dijeron cosas que uno dice, vale, ¿cómo estos hombres que andaban con Jesús día y noche podían salir con estas cosas? Pero están escritas para que usted y yo nos demos cuenta que ellos eran tan humanos como nosotros, que se equivocaron como nosotros,
Y Jesús les tuvo la suficiente paciencia hasta convertirlos en los hombres que llegaron a ser. Los discípulos nos enseñan que quizás usted y yo hubiéramos calificado también para ser discípulos. Y en efecto, calificamos, porque por eso estamos aquí. Cuando uno lee acerca de ellos en los evangelios, siempre nos aportan esperanza. Si ellos pudieron ser discípulos, entonces nosotros también podemos. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Un día Jesús, y voy a entrar por un lado a esta enseñanza, por un lado que voy a comenzar de atrás para adelante, por si el tiempo se acaba, usted salga a pedirle a Dios el escudo de la fe. Amén. Un día Jesús estaba hablando de la necesidad de perdonar. Yo le voy a rogar que usted vaya buscando Lucas 17:5. Sí. Lucas 17:5, para que me ayude a leerlo. Un día Jesús les estaba hablando de la necesidad de perdonar repetidamente a los pecadores que se arrepintieran. Amén. Les habló de que si tu hermano peca contra ti, le debes perdonar hasta 7 veces. Y Pedro dijo, ¿cuánto? 7 veces. Y él dijo, 70 veces 7. Oiga esto. Jesús habló de la necesidad de perdonar. Él estaba hablando de perdonar al que te ofende, al que te maltrata, al que hiere, a tus enemigos. Cuando Jesús le está hablando a los discípulos de perdonar, mire la reacción de ellos. Lea Lucas 17, versículos 3, 4 y 5, por favor. Amén. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Esto es interesante, porque en las armas de nuestra milicia se nos dice que sobre todo tomemos el escudo de la fe. Y cuando pensamos en la fe, pensamos en muchas otras cosas. Pero voy a comenzar en un punto tremendo para que veamos la importancia del escudo de la fe. Porque Jesús le habla a los discípulos de perdonar a su hermano, a su hermana, al pastor, al papá, a la mamá, a la esposa, al esposo, al vecino. Y le habla de perdonar 70 veces 7. Y cuando los discípulos se dan cuenta que Jesús los estaba mandando a perdonar tanto, le dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. ¡Wow! ¡Wow! La Biblia dice que si tú te acercas a Dios con una ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejes la ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces usted y yo, en la enseñanza tradicional, pensamos, wow, ¿qué necesito yo para perdonar a mi hermano? ¿Qué necesito yo para reconciliarme con mi hermano? Y mi oración pueda ser poderosa.
mi oración pueda tener un impacto en el mundo espiritual. Los discípulos le dijeron, Señor, para poder perdonar a mi hermano 70 veces 7, no necesito más amor. Lo que necesito es fe. Por eso dije que iba a comenzar esta enseñanza un poco al revés. Para que usted se dé cuenta que la razón por la cual no perdona a su primo o a su prima, no perdona a su pastor o a su pastora, o la razón principal por la cual usted dice, es que ya me la he hecho tantas veces. Usted piensa que es porque no tiene paciencia, o no tiene dominio propio, o no tiene amor. Si los discípulos de Jesús no hubieran hecho esta petición, usted y yo, que me está escuchando, nos podíamos pasar días discutiendo la razón por la cual usted no perdona efectivamente. Y créalo que no llegaríamos a esta conclusión de que si usted y yo no perdonamos es por falta de fe. Amén. Aleluya. Por falta de fe. ¡Wow! ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Bueno, la Biblia dice que cuando los discípulos se dieron cuenta que tenían que perdonar 70 veces 7, no le pidieron a Jesús más amor, no le pidieron más sabiduría para perdonar. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Así de sencillo. Entonces, sobre todo tomar el escudo de la fe, porque sin fe no podrás perdonar a tu hermano, no podrás perdonar a tu primo, no podrás perdonar al que falla, no lo podrás restaurar, no podrás, tendrás en tu corazón un espíritu crítico hacia el líder que cayó, hacia el líder que falló, hacia el que se equivocó, hacia el que cometió un error contra ti. Y por ende, al tú no perdonar por falta de fe, no podrás decirle a Jesús, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces cuando se va cumpliendo lo que la Biblia dice, que un abismo llama a otro abismo. Tu falta de fe que lleva a una falta de perdón. Una falta de perdón que bloquea tu oración y por ende tus pecados permanecen sobre tu vida. ¿Dónde inició el problema? En la falta de fe. Así que todos los que me estén escuchando, todos los que me van a escuchar, que no ha podido perdonar al que lo robó, que no ha podido perdonar al papá que lo abandonó, que no ha podido perdonar a la mamá que la abandonó, no ha podido perdonar a la suegra, a la nuera, no ha podido perdonar a ese hombre que le fue infiel o abusó de usted. La razón principal por la cual no ha podido perdonar, por la falta de fe. Entonces usted va a las iglesias o a cualquier lugar, centro terapéutico, perdone, diga que perdono, y no puede perdonar.
No puede perdonar. Y se pregunta, ¿cómo hago para perdonar? Y dejar de ser esclavo del dolor, ser esclavo del resentimiento, ser esclavo, que hay gente que está enferma, le duelen los huesos, tiene artritis, tiene la presión alta y uno ora por ellos y nunca se sanan, hasta cáncer tienen. Y usted se pregunta por qué no se sanan, porque no han perdonado las ofensas que les hicieron. Y si no tienes fe para perdonar al que te ofendió, ¿será que tienes fe para creer que Dios te va a sanar un cáncer? Si no tienes fe para perdonar al que te hirió, ¿cómo puedes tener fe? Así que el perdón es una medida de fe. El perdón es una medida de fe. Yo sé que esto usted no lo ha escuchado antes. Sé que esta frase no la ha escuchado. Puede pensar que el pastor García está loco. Pero cuando Jesús le dijo a los discípulos que tenían que perdonar 70 veces 7, una medida, 70 veces 7 es una medida numérica. Aleluya. Ellos dijeron, eso está muy alto. 70 veces 7 del día, esas medidas están muy altas. Solamente lo alcanzamos si nos aumenta la fe. Aumentanos la fe a la medida de perdonar 70 veces 7. Que nos alcance. Aumentanos la fe para que nos alcance y poder perdonar 70 veces 7. Así que el primer punto que les dejo hoy a los que están conectados con el pan diario. Okay. Aleluya. Es que tu perdón habla de tu fe. Amén. Tu perdón habla de tu fe. No puedes perdonar, no tienes fe. Puedes perdonar, tienes fe. Puedes perdonar solamente hasta 2 veces, tu fe está en 2. Puedes perdonar hasta 3, tu fe está en 3. Puedes perdonar hasta 7 veces, bueno, tu fe está en 7. No, pero si me la hace 8 veces, ya no. La medida son 70 veces 7. Ah, ¿que no puedes? Entonces viene la oración apostólica. Viene la oración apostólica y profética. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hay cosas en nuestra vida que deben despertar en nosotros solamente el deseo de orar. Wow, Padre, no puedo perdonar. Aumentanos la fe. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Qué bueno es nuestro gran Dios. Así que el primer paso. Tu perdón habla de tu fe. La Biblia señala persistentemente la valiosísima personalidad de la fe. La fe es retratada como el requisito para agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ha de ser algo esencial en nuestras vidas. Según Romanos 1:17, es el medio para la salvación eterna.
según San Juan 3:16, que dice que para que en él cree, para que el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es la actividad que lleva a un estatus correcto ante Dios, como lo dice Gálatas, que no es por obras, sino por fe. La fe nos lleva a un corazón puro ante Dios. Nos ayuda a caminar en luz, según San Juan capítulo 12, a experimentar la vida espiritual, según Juan 20:31, y sobre todo, según 1 de Juan 5:4, la fe es la victoria que vence al mundo. Por eso, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Jesús ejemplificó y trató continuamente la capacidad de la fe en Dios para lograr cosas increíbles. Los discípulos le oyeron felicitar al centurión por su gran fe y luego sanar a su siervo sin tan siquiera verle en persona, porque le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra, y mi criado sanará. Y Jesús dijo: wow, ni aún en Israel he oído tanta fe. Jesús sanó a un paralítico por la fe de sus 4 amigos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Ellos vieron cómo Jesús sanó a los ciegos por su fe, y a una mujer que tocó el borde de su manto, porque decía: si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré salva por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Y a una niña endemoniada, que no sabemos a cuántas millas estaba, la mujer sirofenicia le dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y por la fe de la mujer sirofenicia, su hija, que no había ido al culto, que no estaba presente, quizás estaba en otro país, porque ella, sirofenicia, gentil, extranjera, le rogaba que salvara a su hija, atormentada por un demonio. ¿Dónde estaba su hija? Podía estar en Israel, o en Siria, o en Fenicia, a 10 millas, a 20, a 40. No sabemos dónde estaba la hija de ella, pero la fe de la mujer sirofenicia libertó a su hija a la distancia. A la distancia. Vete, tu hija es salva por tu fe. La fe no conoce límites. La fe no conoce límites. La fe no conoce distancia. La fe no conoce barreras. No importa si tu hijo, si tu primo está en otro país, en otro continente, no importa dónde
usted. Para el Dios del cielo nada es imposible. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No importa, ora por tu hijo, ora por tu hija, ora por tu papá, ora por tu mamá, donde quiera que se encuentre. Que mi hija no quiso venir al culto, me da igual. Que mi hijo no quiso venir, que está endemoniado, que está rebelde, que no quiere venir a la iglesia, pastor, ore para que mi hijo venga a la iglesia, para que ore por él. No, 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 no. Si no quiere venir, que no venga. Que yo voy a orar desde aquí, desde la iglesia. Y desde aquí Dios lo puede tocar. Desde aquí Dios lo puede libertar. Desde aquí Dios lo puede sanar. No permita que el diablo limite su fe. Santo Padre. Aleluya. Hay gente que está limitando el poder de Dios. Por eso las armas de nuestra milicia, sobre todo, toma el escudo de la fe. Y si hay algo que necesitamos hoy es esa fe que movía a esa mujer sirofenicia. Esa fe que movía a ese centurión que le dijo a Jesús, no se preocupe ni siquiera por llegar a mi casa. Aleluya. No importa si está en la casa, no importa en el hospital, donde quiera que se encuentre, no importa. Porque el Dios que tengo no está limitado. Tengo un gran amigo que se llama Luis Quesada, vive en Francia ahorita. Vivía en España, en Valencia. Llegó la esposa llorando. ¿Qué le pasó? Mi esposo le dio un derrame cerebral. 22 días está en estado de coma, dijo ella. 22 días. Y mientras estaba predicando, el Señor me dijo, dígale que no se preocupe, que el esposo va a entrar por esa puerta. No le va a doler nada. Y así se lo dije. Unos hermanos dijeron, el pastor se volvió loco. Loco. ¡Ja! Loco está el que no le cree al Espíritu Santo. No se preocupe que va a entrar por esa puerta y no le va a doler nada. Se lo dije ante todo el pueblo. Y el mismo Espíritu Santo me dijo, ahora quiero un día y ayuno de todos los hombres por este varón de Dios. Al otro día convoqué el día y ayuno, oramos. ¿Qué sucedió? El día domingo el hermano Luis Quesada entró por la puerta de la iglesia. ¡Wow! Eso se formó una fiesta, eso se formó una bulla, eso no me dejaban ni oír el testimonio, pero yo quería oír el testimonio. ¡Aleluya! ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntó todo el mundo. Y el varón Luis Quesada, Giovanni Miranda, amén, conozco al hermano Luis Quesada. ¿Quién es Giovanni Miranda? Aleluya. Bueno, no sé quién es Giovanni Miranda, pero dice que conoce al hermano Luis Quesada. Gloria a Dios. Ahí acaba de colocar un comentario. Ojalá lo conozca al hermano Luis Quesada, para que no crea, o cualquiera que me esté escuchando vaya a decir que estoy echando broma aquí. Estaba en el hospital de Alcira. Y cuando llega el hermano Luis Quesada a la iglesia, no conozco al hermano Giovanni Miranda, pero gracias por tus palabras, varón. Dice que es de Valencia. Ah, bueno, gloria a Dios. Ahí, yo no lo conozco a él, pero le puedo testificar si le estoy echando broma. Cuando el hermano Luis Quesada entró, dijo, pastor, y testificó, yo estaba en el hospital, dijo. Estaba en el hospital y yo me vi en la camilla, dijo. 22 días en estado de coma, dijo, yo me vi en la camilla. Y de pronto entró un doctor. Él se vio en el espíritu. Dice que entró un doctor y el doctor le cortó el cráneo. Y el doctor se quedó con la tapa del cráneo en la mano y tenía una mancha de sangre, pues le había dado derrame cerebral y una mancha acá en el cerebro. Y dice el hermano Luis Quesada, aleluya, que ese doctor le comenzó a limpiar la tapa del cráneo que tenía en la mano. Luego que le limpió la tapa del cráneo en la mano, le comenzó a limpiar el cerebro, se lo limpió, bien limpiecito. Y cuando se lo terminó de limpiar, dice que le puso el cráneo otra vez y le dijo, ya tú estás bien. Y ahí mismo se despertó, totalmente sano.
para la gloria de Dios. Aleluya. Sano. Oye, ahí está el hermano Giovanni que dice que lo conoce, que muchos lo conocen en Valencia, y ahí está, y del día que usted quiera llámalo y pregúntele, el ángel de Jehová lo operó, el ángel de Jehová le limpió las manchas de sangre, el ángel de Jehová le hizo lo que los médicos no le podían hacer, el ángel de Jehová. Aleluya, es por eso que estoy diciéndole a esta iglesia que la fe no tiene límites, la fe no tiene inconvenientes, la fe no tiene limitantes. No importa si está en otro país, no importa si está en una clínica, no importa donde tengan al enfermo, donde tengan el endemoniado, donde lo tengan. Para el Señor todo es posible. Todo es posible. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Necesitamos hacer esa oración contundente más que nunca. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Siento la gloria de Dios. Jesús ejemplificó y trató continuamente la capacidad de la fe en Dios para lograr cosas increíbles. Oyeron a Jesús decir que la fe tiene el poder de mover las montañas y desarraigar los montes. Él también dijo que todo es posible para el que tiene fe. Todo es posible al que puede creer. Dijo en San Marcos 11:24 que la fe es la clave para la oración respondida. Él demostró el potencial de la fe de sanar enfermedades, echar fuera demonios y liberar el poder para los milagros. Ika Ramakanda. Aleluya. La fe es la clave para una oración persistente. Aquella viuda que iba donde el juez injusto. Que iba donde el juez injusto. A justicia de mi adversario. A justicia de mi adversario. A justicia de mi adversario. Iba una, iba dos, iba tres, iba cuatro. La fe te mueve a orar hoy, a orar mañana, a orar en la noche, a orar, orar y orar y orar hasta que lo veas. Jesús dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Porque sin fe, tu oración es débil. Sin fe, tu oración es mediocre, cortas, sin fuerza, sin fuego. Y Carramacaya. Solamente las oraciones de fe en privado, llenas de fe, se pueden describir como la de Ana en el capítulo 1 de Samuel. Lloraba largamente. Lloraba largamente. Y derramaba sus lágrimas ante Dios. Y le decía, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Una mujer de fe puede orar largamente por horas y horas y horas. Hasta que suelta una palabra profética que le dice, ven en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has demandado. Solamente se pueden hablar de orar fuertemente, como oraron los hombres de Nínive. Oraban fuertemente. Dice el libro de Jonás, cuando escucharon
dentro de 40 días Nínive será destruida. Oraban fuertemente. La gente con fe ora fuertemente y oran largamente. Y hablando de Jesús, en el huerto dijo, oraba intensamente. Intensamente. La fe afecta la manera como oras. La fe afecta la manera como clamas, como gimes, como le pides a Dios, como le insistes a Jesucristo. La fe afecta tu manera de orar. Si hay algo que necesitamos es fe. Gloria a Dios. Porque hablando de la oración, Jesús lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. El que ora fuertemente, largamente e intensamente es porque tiene fe. Jesús, después que multiplicó los panes, Jesús después de que multiplicó los panes y los peces, 3 días con la multitud, dice que despidió a la multitud. Despidió a la multitud. Dice que le dijo a los discípulos que se fueran adelante y él se quedó solo despidiendo a la multitud. Y luego dice que se fue al monte a orar y lo agarró la noche. Se fue al monte a orar y lo agarró la noche. Es decir, que cuando se hicieron las 6 de la tarde, Jesús estaba en el monte solo orando. Y dice que los discípulos estaban remando. Y al verlos remar, porque los vientos eran contrarios, vino a ellos caminando sobre el mar, a la 4ª vigilia de la noche. Vino a ellos remando a la 4ª vigilia de la noche. La primera vigilia es de 6 a 9. La segunda es de 9 a 12. La tercera es de 12 a 3. Y Jesús vino a la 4ª. Significa que si Jesús comenzó a orar a las 6 de la tarde y vino a las 3:30 de la madrugada, había orado más de 9 horas. Había orado más de 9 horas. Jesús, siendo Dios manifestado en carne, siendo Dios manifestado en carne, oraba 9, 10, 11 horas. Y tú y yo queremos con 20 minutos de oración sacudir el infierno. Jesús, siendo Dios manifestado en carne, cuando iba a escoger a los discípulos, oró toda la noche. De 6 a 6. 12 horas orando.
12 horas pidiendo dirección, 12 horas clamando para escoger a los 12. Y tú y yo nos quejamos que porque con media hora de oración supuestamente Dios no nos ha respondido. Ese es el producto de nuestra fe. Tu fe y mi fe determina las horas que pasamos en secreto con Dios. El tiempo se ha acabado. Amén. No sé a qué hora pasó el tiempo. Pasó No volando. podemos terminar lo que habíamos preparado para hoy. Pero esperamos que esto le sirva a alguien. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, pastor. Pastor, ¿le falta mucho para terminar el tema? No sé, de pronto se podría pasar como para una segunda parte. Ok, vamos a ver qué nos dirige Dios Amén. para la próxima semana, ¿cierto? Sí, porque hay preguntas. Entonces, Gloria a Dios. entonces sería bueno, podemos contestar las preguntas y usted podría terminar. Gloria a Dios. Amén. Haga las preguntas. Vale. Luego vemos a ver qué nos dirige Dios. Amén. Dice, pregunta de WhatsApp, dice, cuando la Biblia habla de apagar los dardos de fuego del maligno, ¿a qué se refiere? Todo, como comenzamos diciendo, todo está aquí. Todo está aquí. El diablo te manda una idea, un pensamiento, te manda una frase. Ahora en la pandemia se te va a acabar el trabajo. ¿Cómo vas a pagar la renta? No vayas a la iglesia. No te congregues. Dardos de fuego. ¿Cómo los apagas? Escudo de Adaria es su verdad. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego te lanzan un ataque de brujería, de hechicería, pero la fe revienta esos espíritus de ruina, revientas esos. Cuando le llevaron un muchacho endemoniado a los discípulos y no pudieron echar fuera ese demonio, le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? Él dijo, por vuestra poca fe. Te mandan un espíritu de ruina a tu casa. Te mandan un espíritu de discordia para acabar con tu matrimonio. Te mandan un espíritu de discordia. La Biblia lo habla, la Biblia lo menciona. Y como no tienes la fe suficiente, te divorcias, acabas, o mantienes en conflicto, mantienes en pelea. Pero el que tiene la fe echa fuera ese espíritu inmundo. Salga de mi casa. No tiene parte ni suerte aquí. Así de sencillo. Amén, pastor. Otra pregunta dice, según la Biblia existen diferentes medidas de fe, ¿verdad, pastor? Según la Biblia existe nada de fe, poca fe, mucha fe. Aleluya. Hasta dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe. Fe como el grano de mostaza. Claro. Y los discípulos estaban llenos de fe. Aleluya. Amén. Amén. Dice, ¿cómo hace una persona para aumentar su fe? Es necesario 3 actividades
básicas para aumentar la fe. La primera, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Leer la palabra de Dios y leerla en voz alta. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Primero, leer la palabra. Es más, ahora con estos dispositivos que tenemos, que en los móviles, usted pone una aplicación y le lee en la Biblia. Primero, la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, en voz alta. Segundo, la oración. Porque a través de la oración también Dios te habla al Espíritu. Mantienes una relación con Dios. Y tercero, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Así hay gente que tiene un género de incredulidad, un espíritu de incredulidad, que tiene que someterlo al ayuno. Someterlo al ayuno. Tres cosas básicas: la palabra de Dios, la oración y el ayuno, para que tu fe reviente al siguiente nivel. Amén, gloria a Dios. Dice también, ¿qué efecto tiene que una persona no haya podido apagar ese dardo y haya impactado en su vida? Bueno, muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Llega el enemigo, llega una persona y le pegan un tiro y no lo llevan al hospital. Muy sencillo. En el mundo físico muere o queda herido. Y si se le pegaron en una pierna y le quebraron un hueso, queda cojo si no se lo hace arreglar. Entonces, si el diablo ha disparado un dardo en tu vida y el Espíritu Santo ya te lo discernió, vea, hace unos días, si me arrodillaba, me dolía la cintura, toda la espalda, si caminaba me dolía todo, no podía arrodillarme. Qué dolor tan inmenso, no podía caminar. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué me pasa? Bueno, de repente me fui a la oración y ya como a las 3 o 4 de la mañana tuve una visión y miré a unos individuos como encapuchados que me habían disparado. Me habían disparado y me habían pegado un disparo aquí. ¡Wow! En esa visión me di cuenta que ese dolor, eso no era ni los riñones, ni era nada. Ese dolor era un ataque espiritual. ¡Wow! Ya me di cuenta, esto es un ataque espiritual. Ahí mismo hablé con el pastor Carlos Mina y el pastor Ever que estaban en el iglesia y les dije, bueno, ya anoche Dios me mostró que este dolor que tengo fue un disparo del enemigo. Oren por mí. No, el pastor Carlos Mina y el pastor Ever me ungieron con aceite y reventaron ese dardo. Me levanté caminando como si nada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No me volvió el dolor. ¿Por qué? Porque era un disparo que me había hecho el enemigo en el mundo espiritual. Pero Dios, a través de la oración y la oración de madrugada, me mostró por qué estaba tan adolorido en la partida que no me podía arrodillar. Entonces, cuando Dios me lo mostró, le dije al pastor Ever y al pastor Carlos Mina, por favor, revienten este ataque del enemigo. Me ungieron con aceite, oraron por mí. Sano total. Si usted discernió un ataque del diablo, póngase alerta en la medicina espiritual, en el hospital espiritual, que hay ángeles, hay fe, hay poder de Dios para restaurarlo. Amén, 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 pastor. Dice otra pregunta. Pastor, el escudo también es un arma de ataque, ¿verdad? Bueno, fue lo primero que comencé diciendo. Escudo y adarga. Hay escudo de defensa y escudo de ataque. El escudo de defensa era ese grandotote
Pero el de ataque era ese escudito pequeñito que ellos amarraban como aquí, un escudito pequeño, que tenía también como una punta, una pequeña espada que salía del escudo. Entonces con una mano estaban con la espada y ¡pum!, le clavaban esa pequeña espadita. Entonces, la fe es defensa y ataque. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice, pastor, ¿qué podemos decir de aquellas personas que salen de la iglesia por no confrontar las ofensas y simplemente se van a otra iglesia? No tienen fe. No tienen fe. Es lo primero que enseñé. Usted para perdonar necesita fe. Que se va por otra iglesia. No tiene fe si no perdonó, si no arregló esa situación. No tiene fe. El que no perdona, le falta fe. Le falta fe. Bueno, Pastor García, esa doctrina es suya. No, esa doctrina no es mía. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe para poder perdonar a estas personas. Está en la Biblia. Así que todo el que no ha perdonado, le falta fe para perdonar. Amén, amén, pastor. Dice, pastor, ¿qué pasó con la fe del hombre que Dios le dio un talento y lo fue a esconder? Porque si Dios le dio, dice, porque si Dios le dio talento es porque Dios creía en este hombre. La mayoría de gente cuando ora, se la pasa diciendo las escrituras. Tú estás orando, ¿no? Tú estás orando y tú le dices a Dios, tú estás orando, Señor, tu palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces lo dices a Dios. Yo también lo hice así por muchos años. Hasta que un día Dios me preguntó en una oración, me preguntó, cuando tú oras y citas las escrituras, ¿para qué lo haces? Yo le dije, bueno, Señor, porque decirle a usted. Y el Señor me dijo, ¿y para qué me dices a mí? Yo ya sé. El problema no soy yo. El problema eres tú. Señor, el que habita el abrigo, eso lo escribí yo. Yo lo escribí. Yo no lo escribí para mí. Lo escribí para ti. Cuando tú cites las escrituras, me dijo Dios, cítatelas para recordarte tú mismo. Porque cuando tú estás orando y citas las escrituras, te lo recuerdas tú. Como lo recuerdas tú, tu fe crece. Como tu fe crece, yo te respondo. Le dejo esa perla para los que están escuchando. No le cites la escritura a Dios para responderle lo otro. No le cites la escritura a Dios como cuando tu niño caprichoso te dice, tú dijiste que me vas a llevar al parque, tú dijiste que me vas a llevar al parque, tú dijiste. Entonces le citamos las escrituras a Dios para convencerlo por lo que Él dijo. Dios no responde por lo que Él dijo. Dios responde por lo que tú le crees. Así que Dios cree en ti. El problema no es si Dios no cree en ti, o sea, Dios cree en ti desde el día que te hizo. El salmista lo dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas después de mí. Dios te hizo es con un propósito. Dios, desde que yo respiré, miren, yo estoy tan convencido de eso. Mi mamá me contó que cuando yo nací, me morí. Le dijo que no me había muerto. Entonces el doctor salió de mi padre, el doctor salió de mi papá y le dijo, Humberto, mi papá se llamaba Humberto. Le dijo, Humberto, le traigo unas malas noticias. Lo perdimos. Mi papá se quedó triste porque pues yo estaba muerto. De repente vino otro doctor, el doctor Valentín. Doctor Valentín. Le dijo, un momento, déme un tiempo. Y sacó un pañuelo. Dice mi madre que ese doctor, con ese pañuelo comenzó a echarme aliento. Con ese pañuelo.
Y yo volví. Y yo volví. Yo no volví porque ese doctor me echó aire con ese pañuelo. Yo volví porque Dios tenía un propósito para mí. Porque Dios, o sea, Dios cree en mí y en todos. Dios nos creó con un propósito. Pero tú le crees a Dios. Dios cree en ti. Dios te hizo para algo grande. Dios te hizo para tocar las naciones, para bendecirte. Ese es el deleite de Dios. Verte bendecida. Hey, el deleite de Dios es verte bendecida, que seas prosperada en todo, así como prospera tu alma, que tengas vida en abundancia. Mira, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso está claro, eso no tiene duda. Tú lo crees, el problema es si tú lo crees. Le dice al Señor, yo hoy recibo esa vida abundante, lléname del Espíritu Santo, lléname. Yo quiero tener vida abundante, que fluyan los ríos de agua viva, que salten para vida eterna, que salten los dones, los talentos, la sabiduría. No le pidas, mira, tú nunca vas a ser perfecta, pero tú puedes andar en el camino de la perfección. Aleluya. Y disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Gloria a Dios, amén. Amén, pastor. Y recibo toda esa bendición y toda esa vida abundante, pastor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice, pastor, Pedro caminó sobre el agua y cuando duda se hunde. La pregunta es si con poca fe camina sobre el agua, ¿qué sería si tenemos gran fe? Güey, ahí está la cosa. Ahí está la cosa, pues. Es que la Biblia por eso dice que tenga fe como un grano de mostaza. No está diciendo que ese es el límite. El que tenga fe como un grano de mostaza hace esto. Pero no dice que el grano de mostaza es el límite. El grano de mostaza es la más pequeña. Pero no dice que Dios te va a dar fe hasta como un grano de mostaza, ¿no? Habrá unos que la tengan como una pepa y aguacate y eso van a reventar al diablo como sea. El problema es que tenemos tan metido el grano de mostaza que no queremos ir más allá. Pero Dios da su espíritu sin medida, espíritu de fe sin medida. Y te voy a decir una cosa, Heidi, te voy a decir una cosa. En este tiempo, ahora, al hoy, si hay algo que Dios está buscando, es alguien de fe. Mira, Dios anda echándole ojo a alguien que le crea, porque le va a entregar estrategias. Mira, al que le crea a Dios hoy, estas iglesias tradicionales van a desaparecer ahora. Esto va a haber gente loca que le va a creer a Dios por locuras y Dios va a hacer locuras. Dios va a hacer locuras, pero necesita un loco que le crea. Hace mucho tiempo que prediqué un mensaje que lo titulé ¿Y dónde están los locos? ¿Y dónde están los locos? Esos David que son locos y salen a pelear con Goliat. Esos locos que se hacen meter a los fosos de los leones. Esos locos que se hacen meter a los hornos de fuego. ¿Y dónde están los locos, hombre? Dios anda buscando un loco. Aleluya. Que le crea a Dios. ¿Dónde? Porque hay que ser un loco para que te echen un foso de los leones. Es que está loco. Que mira, que si sigues orando te tiramos al foso de los leones. Eso hay que estar loco para decir que lo tiren a uno. Dios está buscando una loca de la fe. Así que dile a Dios, aquí estoy. Ando buscando una loca, aquí estoy. Quiero creerle locura a usted, hombre, Señor. Amén, amén, pastor. Y última pregunta, dice, pastor, usted habló de creyentes que tienen falta de perdón para con el pastor. ¿Qué pasa con ese miembro que está en la iglesia con resentimiento contra el pastor? Ese está peor que todos. Está peor que todos. ¿Por qué? Porque el pastor es la persona que tiene en su boca la palabra profética para él. Y como el Señor, como el pastor tiene la palabra profética, mira, pastor, tengo que predicar un domingo esto en tu iglesia porque es que Dios me ha dado una palabra, tengo unas locuras que Dios me ha dado. Y entre esas locuras que Dios me ha dado, me dio esta. Que cuando Isaac iba a morir, le dijo a Esaú, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Pero ve al campo y me traes una casa y me haces un guisado sabroso, como a mí me gusta.
Y si no, no te bendigo. Ve y me traes un guisado y te bendigo. Siendo Isaac el papá de Esaú, para poderlo bendecir, les tocó llegar con un guisado sabroso. Entonces, si el papá necesitó que un hijo lo honrara para poderlo bendecir con un guisado sabroso, entonces hay cristianos que quieren ser bendecidos y no están honrando al pastor. Porque Dios va a usar a tu pastor para que te bendiga, para que suelte la palabra profética. Mira, Jesús no hizo milagros en Nazaret porque no lo honraban. Así es sencillo. No lo honraban, no les hizo milagros. Quédense de enfermos todos ustedes. El que me honra, lo sano. El que no me honra, se queda enfermo. Evangélico que no honra a su pastor y no le perdona y no puede ser bendecido, pues es la boca de Dios. Esa es la persona que te suelta la palabra profética. Yo siempre le digo a la gente, búsquese un pastor que honre y que ame y respete para que no se pierdan las bendiciones que Dios tiene para usted. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Bueno, pastor, esa era la última pregunta. Tenemos varias peticiones de oración, pero antes de orar vamos a saludar a uno de nuestros amigos y hermanos que siempre están allí conectados con nosotros. Tenemos a nuestra hermana Margarita, Francisco, Amparito, Paola, Yirka, Arledis, Yarita Guerra, Melissa, Gloria, Linda Soto, Elena Ortiz, Nieves Ayala, Mónica de García, Antonio Díaz, Reina, Anaís, Rita, Perla, Jordi, Liliana, Rosy, Nelcy Castro, Victoria, Giovanni Miranda. Tenemos a Jocelyn, Heidi Torres, Nelcy Castro, Elizabeth, Ana Aguilar, Yoleida Valenzuela, Lady, tenemos a Alba Rubí, Jordi Fernández, Fidelia, Ruth Díaz, Urias Rodríguez, Marisol Martínez y Piedad. Que el Señor Jesús bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y pastor, aquí tenemos las peticiones. Dice Giovanni Miranda, oración por el hermano Severo García que tiene cáncer. Segunda petición, Arledis Matiz, oración para que Dios me dé fe y me libere de todo espíritu de duda. Hermana Flor, oración para que mi fe no me falte. Iglesia Monte de Sion Martorell pide oración por sus pastores, la iglesia y el ministerio El Pan Nuestro de cada día. Aleluya. Amén, pastor. Aleluya, 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 Padre. Padre, santificado sea tu nombre, Padre. Todo lo que pidamos sea para la gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, Padre. Para gloria de tu nombre. Glorifica tu nombre sobre cáncer. Glorifica tu nombre sobre enfermedades. Glorifica tu nombre, Padre. Glorifícate. Glorifica tu nombre, Señor Jesús. También te pido por el ministerio del Pan Diario. Te pido también por la iglesia Monte de Sion en Martorell, Señor. Oh, Señor, llénalos de fe. Llénanos, llénanos, llénanos de fe. Llénanos de fe. Llénanos, Señor. Te pido que este ministerio crezca y se multiplique, Padre, como es tu perfecta voluntad, Señor, y que impacten a las naciones. En el nombre de Jesús te amamos, Padre. En el nombre de Jesús te amamos. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Aleluya. Amén, pastor. Bueno, pastor, muchas gracias por estar aquí con nosotros, porque siempre saca de ese tiempo que tiene para venir y darnos estas perlas que de verdad son revelaciones muy grandes que Dios ha hecho a su vida y tenerlo aquí, de verdad que es un privilegio, pastor. Que el Señor Jesús bendiga su casa, su vida, su iglesia, que le multiplique, mejor dicho, al 100 por 1. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pastor. Bueno, vamos a despedir el programa. El pastor no se vaya, vamos a despedir el programa. Que el Señor Jesús sea bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Recuerden, mañana estaremos aquí en el culto para que no se lo pierdan. Que el Señor Jesús les bendiga.